Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre comercio electrónico. Para ello nos acompañan en el panel dos invitados de altísimo nivel. Está de vuelta con nosotros Liz Natalia Orozco de Pic Center. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida de vuelta, es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Y se estrena en nuestro panel Juan José Espinosa de Payphone. ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto, gracias por la invitación. Hola, Liz. Hola Gracias Juan. a ti, Juan José, por venir. Es un placer que nos acompañes desde la ciudad de Cuenca. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En los últimos años, el comercio electrónico ha tenido un gran salto en el Ecuador. Ahora mismo la oferta de productos y servicios para comprar en línea es cada vez más amplia. Principalmente factores como la alta penetración de Internet y redes sociales como Facebook e Instagram han facilitado este desarrollo. Sin embargo, la desconfianza del consumidor es un problema que lamentablemente aún persiste. Hoy en la Píldora Roja conversamos sobre las perspectivas del comercio electrónico, el cual se ha convertido en una práctica cada vez más común para los ecuatorianos. Bien amigos, comenzamos con la primera pregunta. Desde hace muchos años y en varias ciudades del país existen elementos como un ecosistema de emprendimiento tecnológico, una masa crítica bastante joven y especialmente un numeroso activismo. En base a esto, ¿cuáles consideran ustedes que son las reformas que hacen falta para que estalle el comercio electrónico en el Ecuador? Bueno, ahí, ¿quién empieza? Quien ¿Quién quiera empieza Por la comenzar. favor, polémica? Liz, pues siempre las damas primero. Ay, bueno, está bien, gracias. Bueno, Gustavo, nuevamente gracias por la invitación. Recuerdo que cuando la primera vez que te visité, ¿no? Era un proyecto. Y ahora que ya está en marcha y ya tiene sus puntos altos y bajos y puntos que se mantienen, yo te dijera que ya se ha reformado, justamente el año pasado se hizo un borrador de la ley de comercio electrónico, pero se sigue discutiendo lo mismo de la firma electrónica, que la privacidad de datos, que no digo que no sea importante, es muy importante, pero en Ecuador ya no hay privacidad de datos, es otro tema, tú mejor que yo debes saberlo, pero sigue habiendo falencias en cuanto a contracargos, tema de fraudes, y no solamente del lado del usuario, sino del lado también del establecimiento. Mientras no tengamos esos respaldos, tanto por la ley, ni tampoco por el lado de los bancos, las entidades, y tampoco esté en el Código Penal como delitos, creo que esto se va a quedar en el 2012. Ahora tenemos mucho despunte de comercio electrónico, pero muy informal. Todavía se queda en el carrito de compras, no hay una pasarela que pase la transacción como tal, una pasarela de confianza y una factura, ¿no? Bueno, ahí ya Juan José me permitirá continuar, ¿no? Él es el que también conoce el tema de la pasarela de los fraudes. Perfecto. Perfecto. No, yo creo que lo que mencionó Liz es totalmente real. Yo creo que seguimos muchísimos años atrás de lo que deberíamos estar. Em, Sin duda, pues debemos esto ponerle mucho más al ritmo de los países que ya no saben lo que es el cash. Para mí, en realidad, el comercio electrónico solo es una partecita de lo que debemos estar viendo. El comercio electrónico ya es cara a cara, ya no necesito una web, ya no necesito una app, yo puedo transaccionar este momento, justamente como decías Gustavo en la introducción. Yo puedo mañana vender empanadas desde mi casa, las promociono por Facebook, por Instagram. No necesito ni siquiera subirme en una de esas gigantes plataformas de delivery, sino simplemente hasta por WhatsApp puedo mandar a mi grupo de amigos, oigan amigos, pues estoy vendiendo estas empanadas que me enseñó la abuelita y no saben la delicia que es. Aquí el link, ¿sí? Está el link, el que quiere me pide, me paga y yo les mando en un motorizado. Entonces, creo que ese también es un entendimiento que le hace falta al gobierno. Creo que una de las cosas del gobierno anterior, pues estamos estrenando el actual, el gobierno anterior hablaba mucho de dejar de usar efectivo, pero eso lo decía con la mano izquierda y con la mano derecha no se enteraba y no ayudaba para nada a que eso sea una realidad.
Tenemos un gran problema en el país que se llama retenciones, obligatoriedad de los bancos a emitir retenciones en toda transacción de tarjeta de crédito o débito. O sea, ahí ya estamos realmente perdiendo contra el efectivo. Cash is the king, ¿no es cierto? Creo que esa es una frase viejísima, ¿no? Y, y esa, que además heredada, obviamente, por el idioma, pero con mucha razón, porque la gente prefiere el efectivo porque el billete de 10 vale 10 y el de 20 vale 20. Y no importa las veces, las manos que cambie, va a valer 20. Necesitamos un pago digital que equipare esa principal pues facultad que tiene el billete, que es conservar el valor sin importar las veces que cambie de mano. Entonces, las retenciones son un problema. Creo que sin duda han habido muy buenos inicios, muy buenos intentos, algunas leyes nuevas, pero las leyes muchas veces también son propulsadas o son apoyadas o son hechas lobbyings por las grandes empresas y no estamos pensando en ese chiquito. En realidad, la ley de emprendimiento, he tenido la dicha de estar dialogando así como en esta reunión acerca de la ley de emprendimiento y creo que tiene buenas cosas, es un buen inicio, pero sigue siendo corta. O sea, ya hablamos de límites como que de $1 millón, ya no es considerado emprendimiento. Hoy en día en temas digitales, $1 millón se puede pues llegar fácilmente. Y bueno, temas de venture capital, que es súper importante, si bien está el crowdfunding en esa ley, que da un pasito más allá, pero todavía seguimos atrás. Entonces, hay mucho que cambiar, pero principalmente ISD y retenciones. El ISD, perdón, pero no nos deja exportar servicios, ¿sí? Entonces, teóricamente es para que no salga el dinero, pero no puedo exportar un servicio porque el rato que cobro acá, ¿cómo devuelvo ese dinero hacia esa prestación de servicio que estoy haciendo? Bueno, y ahí me podría ir, sorry, mucho tiempo en esto, pero creo que son los principales factores. Esa es la idea y queremos profundizar en eso, pero antes quiero que Luis me cuente su lectura al respecto de lo que está comentando Juan José. Bueno, te cuento que del lado de nosotros es correcto lo que Juan José dice, que un billete de 20 pues tiene que valer 20 también en la transacción. Y hay muchos, pero muchos, digamos, débitos que pasan cuando alguien hace clic. Hay un porcentaje que se queda a la pasarela de pago o digamos, la máquina física trasladada a e-commerce. Hay un valor por cada transacción. Luego hay un valor que retiene el banco por esa transacción. Hay un débito que hay en la cuenta. Entonces ya, digamos, al emprendedor o a la mediana empresa, a la gran empresa, no le va a llegar para nada el billete de $20. Y sumemos que nosotros también como empresarios o pequeños empresarios compramos a un distribuidor, entonces tampoco es que hay un gran margen con el cual jugar. Muchas veces se mira el tema de los precios, las promociones, de no vender por debajo del PVP, y también tienes que luchar con el comercio que no es electrónico, el comercio físico en tema de precios. Entonces tienes tantos abanicos de débitos en el camino y mucha también el tema operativo, ¿no? Y con el tema del margen tampoco es que puedes jugar mucho. Entonces, en la normativa, más que una ley que hable de datos, de privacidad, de telemática, nos falta eso. La lectura que hizo Juan José, perfecta, casi, bueno, ha descrito los problemas que tenemos diariamente. Pero sí, los costos operativos en tema digital pareciera que no son altos en relación a un físico y son altísimos por esos, digamos, yo siempre les digo, costos hormiga, que pueden parecer 50 centavos entre la pasarela, el 30 centavos en el banco, 20 centavos, pero a lo largo del mes ya estamos hablando de una cantidad considerable, ¿no? Y bueno, no desmerecer por el lado usuario, nosotros también estamos hablando por cara digamos, al empresario o al emprendedor que se está lanzando en este tema. Pero definitivamente el emprendedor se va a quedar en las redes sociales y no va a formalizar. Le tiene mucho temor al tema de una factura por la implicación de todos estos impuestos que pasan, ¿no?
de la retención, del RIDE, de configuración, de validar. Cuando pasa una anulación es terrible. La anulación significa retroceder mucho más allá del tema operativo y también hay un costo detrás. Entonces, mientras sigamos evaluando si el efectivo, moneda electrónica, etcétera, creo que estamos perdiendo ya demasiado tiempo en discutir esos temas. Más bien el tema de impuestos que hablaba Juan José, el tema de los débitos, las cargas operativas, operacionales en cada transacción, pues nos va a llevar a la informalidad. Y es lo que no se quiere, porque de ahí vienen los problemas de que la gente pues primero deposite, haga una transacción que para mí es algo de los años 90, una transferencia bancaria, un depósito. Entonces, eso es peor inclusive, porque hay gente que a ciegas deposita su dinero y no sabe que se está enfrentando a un fraude, justamente por esta informalidad que los emprendedores o los pequeños empresarios pues lo hacen para que ese billete de 20 llegue de 20 y no llegue $15. Y tal vez, Gustavo, ahí ahondando, y porque el tópico es súper interesante y candente, yo creo que hoy conversamos sobre la ley de privacidad de datos, ¿sí? Pero realmente te digo, y solo porque esto me permite la pantalla, pero esta es la distancia realmente que existe entre, si tú pagas con billete, nadie registra nada, nadie sabe nada, nadie nada, de nada, ¿sí? Y si pagas con medio electrónico, casi que tienes que dar la cédula de la abuelita, ¿sí? O sea, toda la información y todo. Entonces estás tan distante que es otro tema. En el billete no pierdes ni un centavo cuando pasas de mano a mano, ¿sí? Nadie te pregunta nada, nadie sabe cuánto consumes. Es más, si quieres, te preguntan factura, no, consumidor final, ¿sí? Entonces estás totalmente, no existes. Y en comercio electrónico te piden absolutamente todo, ¿sí? Además, porque si está una tarjeta de crédito, obviamente esa tarjeta tiene un propietario, ¿no? Y que es normal que obviamente se paguen y pagues con los datos un poco para rastrear el fraude y bla, bla, bla. Pero están muy distantes, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, necesitamos llegar a un punto medio en el que sí, por muchos temas tengamos más conocimiento, más información que el efectivo, ¿sí? Por otro lado, no preguntemos tanto. O sea, porque al que está pagando en efectivo dice, no, yo sigo pagando en efectivo. Es más, o sea, yo a veces veo y tíos, amigos de mis padres que obviamente, digamos, están sobre los 60 años, solo pagan en efectivo porque tienen una costumbre, obviamente, de muchísimo tiempo. Pocos se han pasado a la tarjeta, ven los beneficios y más. El otro ya es efectivo, sacan ahí ¿no es cierto?, los billetes, hacen el pago y nadie sabe nada. Entonces, son dos extremos y creo que tenemos que llegar a este punto medio tan importante. Cuando hablamos de transacciones con tarjeta, por ejemplo, son muy convenientes para el usuario, pero escuchándolos a ustedes, me da la sensación de que de pronto contablemente, financieramente, deja de ser tan conveniente en algunas ocasiones. Totalmente. Para nosotros, al menos como comercio, como Pick Center, cuando nos cancelan efectivo, decimos, ese es nuestro mejor cliente, por el tema de las cargas o los débitos que hay en ese pase de mano, ¿no? Como te decía, hay primero un tema de pasarele pago, luego el banco, luego el tramitador, que le digo, hay dos empresas grandes que nos permiten hacer las transacciones de tarjetas de crédito. Entonces, hay tantos débitos que tú ya no sabes en dónde está el débito también, per se. Y cuando tú también realizas tema de facturas, por ejemplo, no puedes contratar a una persona afuera porque tienes que naturalizar esa factura. Bueno, es un tema bastante amplio, como decía José. Y lo que yo te digo es que sí hay que llegar a un punto medio, pero ya, porque es increíble. O sea, estamos viviendo un tema, ya una pandemia que nos ha enseñado muchas cosas. Al inicio no se sabía nada, que no uses efectivo, pero imagínate, nos estamos arriesgando, nos estamos ahorrando de usar una tarjeta, un token, etcétera, pero por nada, porque inclusive hasta como comercio nos encanta el efectivo justamente por todas estas cargas operacionales. Y ojo, no digo que esté mal,
pero el tema es que no hay un incentivo. Yo digo, si así es para nosotros, que por lo menos tenemos nuestra pyme declarada en SRI, no sé cómo ha de ser para un emprendedor. El tema es que la informalidad siempre va a estar más que nada por el tema de los débitos que existen y también por el tema de datos que mencionaba Juan José muy bien. Cuando tú quieres reclamar un contracargo, digamos que pasó un tema fraudulento, tú tienes que presentarle al banco y sustentarle que esa transacción es legal. Entonces, mientras le sustentas todo ese tema, ya casi que el usuario se cambió de nombre, ya perdiste ese dinero y perdiste la mercadería, ¿no? Entonces, siempre va a ganar el usuario, pero ¿con base en qué? La ley de comercio pues te da un abanico muy amplio, te habla de firma electrónica. Yo digo, firma electrónica, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al token de que tienen todos los bancos o te refieres a una firma digitalizada? Porque eso es ambiguo. Entonces, en el banco, también cuando pasa el tema de los contracargos, pues casi que te piden, pero tiene que haber una factura firmada, con pluma, normal, tiene que haber un recibido por parte del usuario, o sea, son muchas cosas que casi que sabes el nombre de la abuelita y la persona de cuándo nació y el acta de nacimiento, pero cuando pasa en efectivo no pasa nada, es hermoso porque de verdad no pasa nada, tú tienes que preocuparte a lo mejor del dinero falso. Pero inclusive, para el de cara al usuario, el desconocimiento del usuario es tan grande que se alteran cuando tú le dices que en comercio electrónico tú no puedes emitir una factura al consumidor final, no puedes. Tienes que haber esos datos porque si no, la transacción es ilícita. Entonces, hay muchas cosas, muchísimas cosas en las que hablar y a uno le aterra pues del lado legal porque hay tantos informales por el momento y pues si bien ahora muchas pasarelas se adhieren a eso, ahora pues tenemos muchas barreras, te digo que no nos va a alcanzar un programa para hablarlo, no sé si lo vas a dedicar a un especial, pero yo te dijera que hay que hacerlo pronto, ¿no? Llegar a ese punto medio, hablar el tema de los contracargos, los fraudes, y bueno, también el tema del consumidor final y hasta qué punto es privado el dato del usuario, y hasta qué dato también nuestros datos de usuario como comercios hay que acceder o no. Tú hablabas, Juan José, de retenciones y del ISD. ¿Podríamos profundizar al respecto, por favor? Claro que sí, pero yo creo que antes, y para no perder la idea de Liz, bueno, ahí realmente es donde Payphone sí salimos con una solución intermedia. Y es buenísimo escuchar esto, Gustavo, porque claro, Liz como usuaria, como empresa, ¿no es cierto? Como Pick Center, lo que está es sufriendo helado, obviamente no sé qué plataforma, qué pasarela ocupa, pero y nosotros damos la solución a muchos de esos temas. Y aquí hay algo interesantísimo, Liz. Realmente el hecho de que si tú utilizas Payphone, tú cobras 10, tú recibes 10. ¿Sí? Nadie más lo hace. Nosotros sí lo hacemos. Y ahí creo que está parte de lo que estamos pues cambiando y tratando de revolucionar porque nos estamos poniendo en los zapatos del cliente. Entonces, en este sentido, sí, alguien va a tener que pagar, pero en nuestro caso es diferente. Entonces, realmente te invito a que veas, pues aquí hasta me ha traído Gustavo una posible cliente, pero en Pásame realidad el es dato por eso. interno. Es que de eso, nosotros, ¿por qué? Porque además hablemos de que PickCenter tiene es una empresa formada, pues tiene muy buen personal, pero si ellos, ¿no es cierto? Una empresa mediana hacia arriba no lo entiende, el mediano hacia abajo no lo va a entender jamás. Entonces nosotros nos hemos enfocado en el mediano hacia abajo, porque lo que queremos es, si yo te pago, es más, te digo ahora y para hacer es, mándame por el chat, Liz, tu número de teléfono y tú vas a ver que yo te pago sin que tú tengas Payphone, yo te puedo pagar $1.50 y tú recibes $1.50. Y de ahí sí hay varias oportunidades. Tú puedes pagar a tus proveedores con ese $1.50 y los proveedores los reciben por $1.50. ¿Cuánto le costó a PickCenter? Nada. ¿Sí? Nada. Y no parece esto publicidad, sino que realmente es lo que estamos queriendo cambiar. O sea, lo que queremos es que tú recibes, y te digo esto más hacia abajo, porque si eres una tiendita de bar y tú vendes
una soda, ¿ya? Para no poner nombres, una soda, ¿no es cierto? Una gaseosa. Una gaseosa. Exacto, una gaseosa. Pues una gaseosa de 1 litro vale $1. ¿Cuánto ganas ahí? Creo que 5 centavos. Si cobras por las vías normales con tarjeta de crédito, vas a recibir 85 centavos. Vas a perder 10. Bueno, vas a perder 15 porque perdiste la utilidad y además vas a perder los 10. Entonces recibe 85. Nosotros lo que hoy estamos haciendo es que el tendero reciba 1. Si vende 1, reciba 1. Y ese 1 le pague al proveedor de gaseosas. ¿Sí? Y el proveedor de gaseosas, obviamente, porque es una empresa grande que entiende retenciones, entiende costos involucrados, es quien puede y va a cubrir esos costos. Entonces, sí estamos cambiando nosotros la forma de hacer. Y ahí es donde me uno, Gustavo, a tu pregunta, porque retenciones y SD, o sea, ahí es donde nosotros estamos asumiendo las retenciones, trabajando con las retenciones de este pequeño tendero. Porque en realidad, como el tendero, seamos realistas, no factura, ¿sí? Además de que el tendero tiene productos con IVA y sin IVA. Entonces tendría que ver, este tiene IVA, este no tiene IVA, este te facturo 0, este facturo 12. Y la tarjeta de crédito no sabe si tú estás pagando $10, qué tuvo IVA y qué no tuvo IVA. Entonces hay un IVA presuntivo. Entonces, se supone que hay 12% en esos $10 y te va a retener el 70% de ese 1,20, digamos, en los $10, ¿no? Yo sé que no es exacto ese número, pero para el ejemplo. Entonces, te retiene el 70%. Y además, si, por ejemplo, tienes RICE, entonces te retiene el 2,75, no sé si ya regresó al 2 por tema de pandemia, pero entre 2 o 2,75 por servicios. Y además, como no facturaste y el pequeño tendero no va a declarar utilidad porque tiene RICE, ese 2,75 no lo recupera jamás. Entonces, esos son los dos temas, Gustavo, en manejo normal de retenciones, que es lo que más hace que el pequeño tendero diga, no, a mí en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tuve una vez, hace 2 años, debe ser más, antes de la pandemia, había un venezolano que vino, pues, entre muchos venezolanos y se puso una tienda de arepas. Deliciosas. Vendía las arepas, puso Payphone y cobraba todo con Payphone. Un día de esos vino, me golpeó la puerta y me dijo, eres un ladrón. Y yo le digo, ¿y por qué? Me dijiste que me ibas... En esta historia no teníamos el servicio que tenemos ahora, ¿sí? En ese entonces era la pasarela tal y como cual dijo Liz, normal, 4 o 5 retenciones y más. Entonces yo le digo, a ver, ratito, ¿cómo que ladrón? O sea, yo sé lo que hago y lo que menos es robarte. Dice, me dijiste 4,5 y me estás reteniendo el 15. Entonces era eso, dije, la tasa normal es 4,5%, eso es lo que yo te estoy cobrando. Dice, pero mira, de los $10 me están depositando 8,50. Digo, no, ratito. Aquí hay retención, que tendrás que entrar a la SRI a descargarte la retención, tanto de IVA como de renta. Tienes que declarar una vez al mes la de, no me interesa, no lo voy a hacer. Yo estoy vendiendo arepas. Si yo vendo en efectivo, cuando cobro 10, recibo 10. Y así y yo le dije hace rato, ¿puedo filmarte, por favor? Porque realmente me hizo vivir lo que está sufriendo el otro lado. Y a eso es lo que me refiero en retenciones, porque el informal no va a descargarse la retención del IVA, porque primero no facturó, entonces no tiene contra qué cruzar. Y después, renta tendrá que esperar para cuando termine el año, el declarar utilidades y decir, no, yo ya pagué mi renta anticipada, lo cual tampoco va a pasar. El informal está demasiado ocupado en procesos operativos como para pensar en ponerse a declarar impuestos. Pero no solamente el informal, todos no tienen tiempo, nadie. Imagínate tener un departamento para eso. Así es. O sea, no tienes costos, tú quieres, si tú vendes con efectivo no necesitas contador. Entonces el hecho es, si empieza a vender con tarjeta de crédito, ahora necesito departamento contable,
Otra razón más para solo aceptar efectivo. Yo creo que, o sea, esas son las cosas que realmente nos hacen ver que no estamos en capacidad de pelear con el efectivo. Bueno, no estábamos antes de que yo le cuente a Liz lo que sí estamos queriendo hacer con Payphone, que es justamente el que no exista ese peaje en cada transacción. Y en el lado del ISD, perdón. Yo les dijera que no es el peaje, o sea, es el viaje con 6 casetas de peaje en el camino. Claro, es que ese es. Y de ahí el tema del ISD. Y te digo, una vez nos contactó una gran cadena de hoteles que tenía base en España. Y ellos querían que les demos cobrando. Ecuador tiene un factor clave, que es un país dolarizado. Y también no estamos aprovechando de eso. Ese factor clave hacía que esta empresa decía, dame cobrando todas, muy a lo ecuatoriano, dame cobrando todas las reservas que hacen mis hoteles desde Cuba hasta Chile. Perfecto. Entonces, estaríamos exportando un servicio a ellos, pero después digo, a ver, si yo le cobro una reserva de $100 por un hotel de Chile, ¿cómo está hoy la ley? Hace que de esos $100 se tenga que retener un supuesto IVA, se tenga que retener el 275 de renta, porque el banco supone que ese valor de $100 es para pagar un servicio de acá, y además, entonces, ya empiezo recibiendo 85, ya no recibí los 100, ¿sí? Y luego de eso, porque me retuvieron 70 de IVA, que no había IVA, el servicio era en Chile. Y luego de eso, cuando yo ya tengo el dinero aquí, di tú que ya no fue 85, negociamos tasas, era 90, ya va 10 menos. Y ahora tengo que reexportar ese dinero o a Chile o a España, ¿sí? Y ahora me cobran 5% más. Entonces, imposible pelear contra servicios de Singapur, de Luxemburgo, de Holanda, que lo que hacen, y está bien la ley, es si esos $100 pasan por la pasarela ecuatoriana, ¿sí? Si yo he negociado y para hacerle 2% por mi servicio, 1%, pongámosle, ¿ya? 1% por mi servicio, entonces en realidad yo lo que voy a reexportar es $99. Porque lo que estoy cobrando es, sí, el 1% de la pasarela que estoy prestando, y en ese 1% está incluido IVA y obviamente va a haber costos de ganancia. Entonces, en ese 1%, yo voy a declarar de ese 1%, pues el IVA de 12%, que no tengo por qué dejar de facturar, pero tiene que estar incluido, y sin retenciones. Entonces ahí sí puedo negociar con la empresa de España en la que le digo, claro, yo te doy cobrando, te voy a cobrar el 1% de todo, ¿sí? Y él dice, ok. Entonces ahí sí, entran los $100 y salen 99. Y ahí hay algo además. Esa entrada va a significar que va a pasar por el Ecuador 2, 3, 4 días. Va a engordar el saldo promedio del sistema financiero nacional, lo cual significa que todos los bancos o el banco que esté fungiendo como adquiriente va a tener más dinero para colocar y empujar nuestra economía. Es decir, generar más crédito. Claro que sí, pero todo eso no hay cómo, porque hay supuestos, o sea, la ley dice retener sobre el valor cobrado. Sí, no, y eso es ambiguo, o sea, súmanle que el usuario también, si la plataforma es de afuera, le va a cobrar el impuesto, o sea, el IVA, que ahora tenemos el IVA digital. Entonces, ahí ya es otro tema. Sí. Con el IVA digital también hay que hacer otra retención de cara al usuario. O sea, mira, mientras él está hablando de todas estas retenciones, créeme que como emprendedor, digamos que sí, imagínate que a veces no tienes para pagarle a un contable, lo peor es que tú le expliques al contable. Y siempre pasa en las startups. Por ejemplo, cuando recién estábamos en el tema de los bancos, las negociaciones con pasarelas, cobros, tenías que explicarle al de contabilidad porque no le entendía, no hay un tutorial que te explique todo ese proceso que habían aprendido José. Entonces, imagínate, no solamente estamos hablando de una educación usuario, startups informales, etcétera, sino también de quienes se encargan de mediana empresa o pequeña empresa.
Y un informal, un emprendedor jamás lo va a hacer, jamás. A menos que sea muy, como no sé cuál es la palabra, muy tutorializado, pero inclusive ni siquiera en el SRI, en los catastros, está claro este tema. Impresionante, impresionante. Tú, Juan José, hablabas hace un momento de que las soluciones que se generaban para el comercio electrónico en Ecuador siempre se han visto desde arriba, desde la gran empresa hacia abajo. Y tú te estás enfocando del medio para abajo, realmente. O sea, entonces, Y realmente de abajo para arriba, diría de yo, abajo claro, de para la arriba, en base realidad. hacia... Así es. Sí, De abajo para yo, arriba, pero ¿sabes qué? Yo estoy pensando, por ejemplo, alguna vez hicimos un programa similar a este, año 2018, y básicamente todas las soluciones que existían, como hemos dicho, estaban pensadas desde las grandes empresas, desde las grandes casas comerciales, desde los grandes supermercados, etcétera. Pero ciertamente hemos visto que la pandemia ha sido un detonador del comercio electrónico en este lapso, en este tiempo. Incluso ahora se han facilitado los temas de links de pago, ahora los marketplaces son más dinámicos, hay grandes empresas que ya están incursionando en comercio electrónico, no como actividad secundaria, sino con bastantes inversiones en publicidad. Entonces, quisiera irme por ahí. ¿Qué me pueden decir ustedes de lo que está pasando en el mercado ecuatoriano respecto a tendencias, respecto a lo que ha venido sucediendo? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Yo te dijera que en el tema de tendencias, yo en lo personal y justamente con la experiencia que al inicio estábamos hablando mientras nos presentábamos, yo siempre pienso y digo, seguimos en el 2012. Para mí no ha cambiado, siempre 2021, 2022, pero seguimos en el 2012. ¿Por qué? Porque los mismos medios, no hablamos de marketing guerrilla, sino ahora el famoso global hacking, entonces hay muchos emprendimientos y muchos comercios electrónicos que ahora con la pandemia, pues, tú bien mencionaste que han detonado, pero no hay una tendencia clara, seguimos peleando en tema precios, descuentos, y ya todavía no entiendo la contradicción un poco, ¿no? De que yo soy un comercio y peleo con los descuentos con mi punto físico y el punto online. O sea, yo también me creo la competencia, ¿no? Pero no hay más que valor agregado, nadie piensa en el servicio logístico. Tú cuando les conversas entre 90 minutos no te creen. Te hablan de pedidos perdidos de otros players. Todavía seguimos hablando del motorizado, de que solamente cubro 20 kilómetros a la redonda del punto físico, bodega. Entonces yo más bien que tendencia te digo, y con el alma destrozada totalmente, no hay una tendencia marcada en Ecuador. Lastimosamente estamos cayendo en una guerra de precios marcada por los grandes comerciantes. Como te decía, al mediano o al pequeño no le queda mucho que negociar o ganar. Entonces, más bien en publicidad lo que se ha visto es que las grandes empresas ahora compiten con el pequeño. Eso sí es una tendencia que yo te dijera marcada, y que en Internet pues tú tienes las mismas posibilidades, por ejemplo, Pixenter las mismas posibilidades de Frecuento, por ejemplo, que tiene más de 5 años, las mismas posibilidades que vean aquí o Megamaxi, son los mismos. Y hace poco leí una lectura de que estas grandes cadenas recién estaban incursionando en pauta digital. Y era la sorpresa porque ellos nunca habían pautado en Facebook, YouTube, era irreal decir que ellos pautaron porque no lo necesitaban. Entonces, te hablara de dos tendencias, ¿no? Al menos del lado que he visto desde que iniciamos el tema pandemia. Primero que todos se volcaron a crearlo porque tenían que estar. Nadie sabía cuánto tiempo iba a durar el tema cuarentena, se aventuraron, simplemente sacaron una plataforma, en muchos casos una aplicación, pero sin una estrategia fija. Pero había una tendencia marcada que era la guerra de precios. Segundo, hay una segunda tendencia de que el comercio grande está peleando con el informal, el empresario, el emprendimiento, etc. Y tercero, pues también tienes una tendencia marcada de que todos tenemos las mismas condiciones, ¿no? Estamos más explotando el tema de pauta digital. Bueno, ahí también viene otro tema de los impuestos, salidas de divisas, etc. Las grandes empresas tienen muchas, pero muchas barreras. A lo mejor Juan José ya piensa en otro emprendimiento también, de convertir las facturas de todos estos
digamos, estas marcas o estas empresas Facebook Business, de que tú presentas un invoice, el de contable te dice, no, esto contablemente no tiene ninguna validez. Entonces tú no puedes declarar eso. Imagínate aquí lo que dicen, no, por lo menos que sea naturalizada la factura o gasten una imprenta, porque eso para nosotros contablemente no es un gasto. No existe, de hecho es un dinero que se perdió, prefiere ponerlo en caja chica porque el invoice jamás lo puedes hacer una factura y es otro tema, ¿no? Pero también hay unas tendencias de que todos los procesos, al menos contables, estructurales, logísticos que había, se están volcando digital a la fuerza y se están adaptando a la fuerza también. Y no hay un camino claro todavía ese tema. Entonces, por ahí te dijera esas tendencias hay, bueno, una tendencia híbrida, ¿no? Que si no te fue bien en la pandemia o mientras estaba el auge de la pandemia, ahora pues ya también eres punto físico y ha pasado mucho. No sé si Juan José le haya pasado con sus clientes, pero la mayoría de tiendas digitales, que eran digitales per se, ahora son híbridas, tienen un punto físico. Y es cuando dices, ¿por qué tienes un punto físico? Invertiste tanto y bueno, se fue Te perdiendo. fue bien, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es natural, desgraciadamente, y creo que ahí empieza el cambio. Nosotros, como Payphone, no hemos vuelto a la oficina desde marzo del año pasado, ¿sí? No, marzo, desde mayo, perdón, desde que nos encerraron, todos en la casa, y decidimos quedarnos así. O sea, si queremos ser digitales y queremos ser hay que hacerlo enteramente. Entonces, realmente Payphone es 100% home office hoy en día. Nos va bien, creo que hay una buena productividad. Hay que dar ese paso. Sí, se extraña la tertulia, el cafecito, algunas cosas que son muy bonitas de trabajar en oficina, pero somos nosotros 100% digitales. Creo que o sea, y repito, va a ser muy, muy interesante. Gustavo me va a pasar el contacto de Liz después, porque nosotros en realidad solventamos gran parte de esos dolores. En realidad, nosotros tenemos primero un split de pagos. Nosotros sí somos la primera en un marketplace. Sí, no sé qué tanto en este ejemplo PicCenter funciona como un marketplace. Hay veces que son híbridos, hay veces que no. Pero en los de delivery, por ejemplo, nosotros sí hacemos que el restaurante recibe el dinero al instante que se paga. Entonces se va un porcentaje al marketplace y el porcentaje al restaurante, ¿sí? Entonces hacemos una división inmediata el momento del pago. No como muchos lo hacen, que se va primero al marketplace, está ahí una semana, 2 semanas y después le hace el pago. Nosotros hacemos inmediato y creo que ese es un servicio que realmente no lo hemos visto acá en Ecuador. Y hay una ventaja, lo que decía Liz. Afiliarte a Payphone es 100% digital. No firmas ni un papel, ¿sí? Que eso creo que fue lo más importante, porque si nosotros queremos estar de la media para abajo, como decía Gustavo, le pides que firme un papel y ya no va, ¿sí? O sea, además, y no solo de la media para abajo, sino yo diría de la media para abajo en edad también. Si tú a un millennial le dices, fírmame algo, ya dijo, ya no quiero. Le vas a un centennial, fírmame, ¿qué es firma, no? Y bueno, ahora ya, segundo intento, porque yo vi el presidente Lazo, hizo que no entreguemos ahora copia de cédula y de certificado de votación, lo cual es súper bueno, pero me enteré que esto ya estaba vigente desde el 2018, ¿sí? Pero somos muy tradicionalistas, todo queremos, a mí siempre me ha parecido de locos eso que haya que dar copia de cédula en la misma institución pública que está conectada al gobierno central y sabe si tiene cédula o no, y si votaste o no. O sea, también hay ahí un cruce de información que es importante que la utilicen. Entonces, en ese sentido estamos para solucionar esos problemas. Nosotros nos hemos metido muchísimo en ello. Yo quisiera, viendo lo que oferta PicCenter, en este caso, nosotros estamos con algunos de su competencia, pero yo soy un medio de pago. Y aquí es algo importante. Es como que digas, no, yo no voy a veces me río, porque uno se va a un restaurante y al inicio me decían, pero solo si estás conmigo, si estás con los otros de la hamburguesa, ya no.
tú le dices eso al efectivo, o sea, como que yo no recibo dólares aquí y allá euros, no, o sea, dólar es dólar, medio de pago es medio de pago. A la final lo que queremos es que el, el restaurante venda más, que el establecimiento venda más. Entonces, en este sentido, pues el objeto es que un intermediario como PicCenter reciba la totalidad. Si es que ellos cobran 100, yo le doy 100. Y de seguro PicCenter va a tener que pagar a su proveedor. Entonces, que con esos mismos 100 le pague a su proveedor. Y que PicCenter se evite todo el dolor de cabeza y el costo. A la final, ¿qué estamos haciendo? Que PicCenter venda más y por lo tanto el proveedor de PicCenter, el de gaseosas, venda más. Entonces, a la final, la autopista con 6 tolls, ¿no es cierto? Con 6 peajes es incomodísimo y no puede ser así. Liz, porfa. Sí, no, totalmente. Mira, cuando estabas hablando del proveedor, muchas veces el proceso contable, el proceso contable tradicional, te digo porque estamos adheridos a ciertos procesos de una serie de empresas. Somos una empresa chiquita, pero que tiene hermanas a unas empresas que ya como 50 años en Ecuador. Entonces, lo primero que te dicen es, no, hay que enrolar al proveedor, al motorizado, y mientras gestionas todo ese proceso ya se te fueron 5 o 6 semanas de que pudiste vender. Ya hay un tema operacional que tú no piensas, pero sí pasa. Y también muchas personas tienen RICE, tienen factura, y no porque no quieras enrolarlo en una empresa, no, ellos quieren facturar o quieren su RICE porque ya tienen un seguro privado, porque ya tienen el seguro pendiente del esposo, y no quieren pasar ya a una empresa. Ya es también una tendencia de que cada quien, el emprendedor, no quiere ataduras de ninguna parte. Entonces, cuando tú le dices hay que ponerlo en nómina, estamos hablando de una carga operativa también y de recursos humanos que no la va a tener un emprendedor jamás. Entonces, cuando les hablas de que les vas a dar un porcentaje por cada venta, nosotros somos un comercio electrónico, pero de ciertas tiendas propias, o sea, compramos mercadería y las vendemos, jardinería, mascotas, etc. Entonces, estamos hablando de que la persona que hace otros deliveries, Uber, Rappi, etc., nunca va a querer considerarnos para hacer sus entregas, porque el sistema que ellos conocen es muy, muy diferente al que describió Juan José. Ahora, si consigues a uno que se alinea a esa forma o ese proceso, pues te dicen que no, porque el de Uber, Rappi y lo que sea, pues no me ha acreditado. Tantas cosas, no estoy dando casos hipotéticos, no digo que sea así, pero pasa. Entonces, cuando tienes un intermediario, que a la vez hace la misma transacción, es inclusive hasta más transparente. Es muy complicado encontrarlas. Yo lo que ahorita estoy diciéndole, o voy a decirlo a José, es, en verdad ya hay en Ecuador, porque en el 2019 no había eso. En el 2019 pasaba 6 meses negociando con una pasarela. Lo que te decía la pasarela era por el proceso que no estaba claro en la ley. Y también si vamos a la ley de transparencia de datos, que es otra ley. Entonces, a veces ni el área legal lo tiene muy claro. Entonces, a lo mejor la pregunta para José, yo también quiero hacer una pregunta, ¿cómo hizo para saltarse todas esas barreras, no? Y porque te digo, nosotros como pequeño empresario y todo el tema, ha sido muy engorroso y de meses negociar o incorporar pasarelas o temas de pago, intermediarios. Lo peor de todo es que tú encuentras las pasarelas normales, es que solamente te permiten transaccionar con 3 o 4 tarjetas. Ahí anótalo también, Gustavo, que no es que cuando ya tienes una pasarela o algún tema te acepte todos los medios de pago. Ese es otro proceso y otro dolor de cabeza, que acepten todas las tarjetas de crédito y pues obviamente el dinero en efectivo, ¿no? Y ahí me puso Liz un tema. Payphone, todas las tarjetas Visa y Mastercard, crédito y débito. Todas. Sí. También ahí entramos en un tema, ¿no? Que claro, American Express y Diners, no. No, pues Eso ¿cómo digo, vas a ver? esa No. no. Pero no es culpa nuestra, ¿sí? Ese es un poquito cómo tienen que abrirse los grandes dueños de las marcas. ¿Por qué? Porque en realidad yo quiero, y eso es algo que también, y muy bien, ¿no? Ahí creo que ha visto las posiciones exactas, Gustavo, para que entremos
en este tema, Hay pero una es... polémica. De eso se trata, para eso A estamos. a la final hay una cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo que utiliza Payphone para vender, vende unas pizzas espectaculares. Cuando vengan en Cuenca me preguntan, es más, le hago publicidad, se llama las pizzas de Juanja, porque son de lujo en realidad, y él utiliza Payphone. Y aquí viene algo extraño, porque él vende y vende a todo el mundo, y el hecho de que estas marcas que no quieren estar conmigo, ellos están dejando fuera a su cliente. Porque si mañana Gustavo, digamos que él tiene estas marcas que yo no tengo, le llega el link de pago por parte de la pizzería, el top of mind en Gustavo están estas dos tarjetas que no tengo y él va a decir, hey, no tiene. Ah, pero bueno, sí tengo una Visa, una Mastercard que también, porque la gente tiene dos o tres tarjetas. Entonces saca su Visa y Mastercard y paga. ¿Qué es lo que pasó? Gustavo dejó de utilizar esas dos otras tarjetas, pero no es que dejó de comer. O por último, como dijo Liz, por último dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar en efectivo. Entonces, Exacto. comió, va a comer, porque tiene hambre. Lo que dejaron estas dos tarjetas es la oportunidad de ser utilizadas. Entonces, ese fue el concepto erróneo hace 5 o 6 años, donde nos veían a nosotros como competencia y que competencia no tenemos nada. Nosotros somos competencia del dinero en efectivo, así es como yo me llamo, ¿sí? Entonces, en realidad es eso, es dar la posibilidad a que Gustavo pague con su tarjeta. Pero ese es, ¿no es cierto?, un problema, pero el hecho de que yo tengo transacciones, mi tarjeta, la novena tarjeta más usada en Payphone es la del Chase, ¿sí? Y eso es buenísimo, ¿por qué? Porque ya mucha gente recibe el link de Payphone y le reenvía al papá o a alguien que esté en Estados Unidos, o antes el papá desde Estados Unidos le mandó el dinero al hijo, tienen su wallet, porque nosotros tenemos un monedero, reciben el monedero y con el dinero ya en el monedero pago a Pixenter, ¿sí? Entonces, o sea, nuestro concepto es muy diferente. Digamos que yo también soy botón de pagos, pero hago muchísimas otras cosas más. Mientras yo los escucho, yo estoy pensando en lo difícil que es empezar un negocio en Ecuador. Yo cuando converso con pequeños empresarios, con emprendedores, básicamente sus dolores de cabeza son el tema de compliance, el SRI, el IES, la cantidad de impuestos que hay que pagar, los costos laborales. Y digamos, siempre se ha visto al comercio electrónico como una ventana para escapar de esos costos, pero sin embargo, No, yo usted ahí entiendo que no. también existen esos costos para las empresas que empiezan en digital y se Claro. agregan estos otros costos que son las retenciones, que son el impuesto a salida de divisas, que a la larga son impuestos, pero digamos, dificultan. Más o menos. Yo agregaría inclusive otro costo ahí que es invisible, pero es alto, el costo logístico. Entonces, si a todo esto le sumas en la carga operativa los costos y sobre eso tienes la logística, es terrible. Hace poco se anunciaba de que ya el ecuatoriano puede vender en Amazon, puede exportar de Ecuador hacia otros países, pero tú ves los costos de envío que tienes que también pagarle a una empresa logística que saque tu producto acá, tienes que aduanizarlo, o sea, imagínate, esa noticia positiva para nosotros era, bueno, ¿y qué voy a ganar? Porque solamente la empresa logística y sacarlo al país me va a ir toda la ganancia, o hasta menos, voy a salir en pérdida. Entonces, no es fácil y tampoco es que es barato en relación a un punto físico. Mi opinión y mi lectura que siempre tenemos bueno, yo respondo a un comité de accionistas, no es un emprendimiento per se, lo dirijo, lo coordino, pero no como tal. Ellos se asustan cuando escuchan a sus pares y empresas grandes que han invertido muchísimo dinero en plataformas que han proyectado sus costos a 2 años de retorno. Y prácticamente no ven todavía esas ganancias como para retornar y hablar de una inversión mayor. Súmale que hay muchos emprendimientos que quieren cobrar con bitcoins. O sea, imagínate cómo conviertes el bitcoin a efectivo. O sea, acá nos están diciendo, no, cobremos en bitcoin. O sea, era como, yo me reía, como decía, y no me reía porque era media loca, sino que cómo lo vas a convertir acá, que tienes un proceso del SRI, que quieres saber en dónde está tu dinero. O sea, me río más por eso, porque la idea me parece fantástica. El Mercado Libre ya
inclusive hasta hay fraudes en los bitcoins. Pero no tenemos... Es una idea fantástica, pero que no tiene un entorno institucional. No es realizable. Es correcto. Y ahí Juan José me ha de dar otras cátedras también como nos ha dado hoy, pero yo todavía me pregunto ¿cómo haces que este Bitcoin pues sea dinero en efectivo y todavía no hay, peor en la ley de comercio electrónico hablar de moneda digital, peor de estas criptomonedas, ¿no? Entonces, sí es un problema. Yo concuerdo contigo, a veces me aterran ciertas cosas, no porque sean buenas ideas, sino que acá Ecuador está en pañales, solamente tiene el dólar, yo siempre digo, pero no creo que esté preparado incluso luego de 20 años para recibir pagos dolarizados. Es que desde luego el dólar es una bendición, pero no estamos alimentando esa bendición con un entorno adecuado para aprovechar ese mecanismo de dolarización que tenemos. Entonces, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Amazon, de que las compañías ecuatorianas, bueno, ahora pueden exportar, pero se enfrentan a costos logísticos y demás. Yo estoy pensando en, por ejemplo, las personas que quieren empezar en Internet y al encontrarse con todos estos costos y todas estas regulaciones, pues se abren una compañía por Internet, se abren una LLC en Delaware, en Nuevo México, en Wyoming, y operar botones de pago del exterior. Entonces, esto lo que hace es que básicamente instalas un negocio en Estados Unidos, operas en el sistema bancario de Estados Unidos, y la plata no está llegando al Ecuador. Entonces, pero uno come acá. Y ese es el problema, ¿no? O sea, porque comes acá, tienes que traer el dinero, tienes que pagar a tu gente, tienes que pagar la logística, tienes que traer, y ese traída es cara, ¿no? Pero ahí hay justo, tal vez, Gustavo, es esa solución, y algo que no respondí a Liz, que preguntó, es, una de las ventajas y lo que hemos hecho pensando en ese emprendimiento es, tú, hoy, como Gustavo, entras en Payphone, te afilias, y si tienes un WooCommerce, por ejemplo, en 2 horas estás con tu botón de pagos, todo hiciste. Entonces, en un día puedes tener tu WooCommerce transaccionando con Payphone y con costos inferiores a los de cualquiera. Sí, no recibo Diners y Mastercard. Perdón, Diners y American Express. Ya, ok. Pero no me tienes que ni siquiera llamar. Es un hazlo tú mismo, es un plug and play que utilizan, justamente recuerdo hay una chica que se armó su empresa de WooCommerce estando en Miami, pero ella estaba en Miami, pero es guayaquileña y todo vende en Guayaquil. Le ha ido del ojo, sí, creo que ya está en Guayaquil de regreso, fue medio en el inicio de pandemia que se quedó allá. Ella misma decía, yo no soy nada de sistemas y estoy aquí con la asesoría de la gente de WooCommerce poniendo el botón de pago y ella empezó a vender solita. Ahora, y me gusta esto y traigo a colación porque Liz decía que claro, es tener un botón de pagos en realidad, no Payphone, se demora mucho tiempo. Y creo que esa es una de las ventajas y cómo queremos dar la solución, porque el millennial hoy se anima a hacer algo, tiene que hacerlo hoy, ¿sí? Porque pero mañana se aburre, mañana es tarde. Exacto, pero hoy, así con el dedo, ya está, ok, vendí, listo, ok. Eso es lo que queremos dar, porque si no, necesitas demasiado capital para aguantar el tiempo que mencionaba Liz, para poder, pues, contratar a gente. Tú quieres vender hoy la empanada de la abuela. Si vendí una, bueno, mañana trato de vender 2, y 3 y 4, ya iré ampliando y contrataré más hornos y contrataré más gente que me ayude a cocinar, pero tengo que vender una. Entonces esas barreras creo que son las que ponen, porque todo tiene que empezar con un tamaño mediano. Para poder empezar, necesito una gran página web, mandar a hacer un gran botón de pagos, necesito, o sea, y de ahí ya para eso tengo que vender mínimo 25 empanadas, porque si no vendo 25 empanadas, no cubro mi punto de equilibrio. Pero creo que hay la posibilidad de que hoy hago la empanada en mi casa, en el horno de mi mamá, y empiezo a vender. Y si les gustó, pues bueno, o sea, realmente que las barreras de entrada sean las mínimas posibles. Y eso, tal vez en la pregunta 1, también regresa. Todas nuestras ciudades, sacas el RUC y ya tienes que pagar la patente, ¿sí? Y ya tienes que pagar los impuestos. Hablaba con José Gómez, ¿no? Un guayaquileño de Spunity, buen amigo que vive en Canadá. Él me decía, aquí en Canadá
el municipio de no sé en qué estado, en qué ciudad vive, dice, te da plata para que inicies. Acá me ¿Eh? quitan. Claro, acá todo tienes que pagar antes de empezar. En ser emprendedor, es decir, tengo $50,000, para poner un número, que quiero arriesgar y quiero perder de comprarme un carro, una casa, porque tengo mi sueño. Entonces, en lugar de que aplaudan y digan que bien, que mañana este emprendedor quiere apostarle al país. No, aquí es 50,000, pero bueno, 10 ya tienes que dar al municipio, al gobierno central, a las notarías, a todos. O sea, no puede ser que me vaya a constituir. Ahora salió la SAS, obviamente creo que es un avance, ¿no? Porque es una sociedad simplificada donde puedes hacerlo. Pero antes tenías que constituir, pagar un capital, abrir la cuenta, bla, bla, bla. O sea, de esos 50,000, 10,000 ya para el gobierno. O sea, ya empezaba perdiendo. Todavía no vendo nada y ya estoy menos 10. Entonces, creo que sí, ¿no? Por eso creo que somos berracos y justamente un cuencano que se fue a vivir en Guayaquil, Gustavo Moscoso, alguna vez le oía decir, si lo logras en Cuenca, lo logras en cualquier lado del mundo, ¿no? Además porque el cuencano es complicado. Es muy emprendedor el cuencano, me consta. Complicado de vender, pero ese es el tema, por eso es que somos complicados. Amigos, antes de cerrar, quiero que por favor cada uno me aporte sus conclusiones sobre esta sesión que hemos tenido el día de hoy. Bueno, mi conclusión es que más que las leyes exigir, obviamente que son demasiado importantes, digamos un 60% en todo el proceso, también hay un proceso de transformación digital de las empresas, ¿no? Muchas empresas adaptan sus procesos estructurales, tanto contables, financieros, y los fuerzan en entornos totalmente digitales. Hablemos de comercio electrónico. La misma flexibilidad que tiene un emprendedor, un nuevo empresario, pues debería mantenerse tanto para medianas y grandes empresas. Y pues obviamente si vamos a la normativa de la ley de comercio electrónico y demás, pues debe estar focalizada en que se eliminen esas barreras, empezando por temas fraudes y contracargos, no solamente para el usuario, sino de cara también al empresario o al que piensa emprender. Para mí eso es lo que resumo y ojalá que en los próximos meses, con esperanza, pues veamos esos cambios acá. Juan José, tus conclusiones. Bueno, yo diría un rato de esos, creo que sentía como que estaba criticando mucho a nuestro lindo país. Sí, tenemos cosas complicadas, además creo que esto es constructivo, el objeto es mejorar, ponernos en las mismas condiciones que otros países. Yo siempre me fijo en Singapur, o sea, realmente Singapur tiene el tamaño de la provincia de Tungurahua y tiene 256 bancos, ¿sí? No tenía dólares, 256 bancos, se ha convertido, simplemente decidió hacer las cosas mejor que el resto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que hoy lo vamos logrando porque tenemos esas trabas. Y no solo, como decía Gustavo, el cuencano, no, el ecuatoriano es súper emprendedor, es necio, creo yo, porque dice, todo está en contra, bueno, igual, es que esto me gusta y tengo un sueño, ¿no? Y hay que aprovechar eso, justamente esa decisión que tenemos por lograrlo, pero seguirlo haciendo, seguirlo intentando. Creo que no nos podemos sentar a sufrir. Primero tenemos que hacer estos foros, creo yo, que es donde aportamos muchísimo a que las cosas cambien. O sea, y tenemos que dar un paso más allá, hacer el esfuerzo, bueno, y seguir dándole, ¿no? Creo que eso es lo que concluiría. Por todo lo expuesto, podemos concluir que Ecuador es un país con un largo camino por recorrer en términos de comercio electrónico. Actualmente la recomendación de amigos y familiares es el mecanismo de mayor influencia a la hora de comprar por Internet, aunque el correo electrónico es un medio de información altamente demandado para conocer promociones y ofertas. Las barreras para el crecimiento del canal de ventas digital tienen que ver con la educación y la seguridad de las transacciones, con el objetivo de inspirar confianza a los consumidores, especialmente respecto al manejo de su información personal.
Amigos, ha sido un verdadero placer tener esta sesión hoy con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estén, un Espero gusto. tenerlos nuevamente muy pronto aquí en este espacio. Claro que sí, gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Un abrazo.